Muy bien, muy buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Enseguidita comparto pantalla y por favor me van a confirmar si tanto la pantalla como el audio están correctamente. Muy bien, se logra visualizar correctamente la pantalla, ¿verdad, chicos? Y el audio más, ¿me confirman, por favor? Buen día, sí. Buen día. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra semana y pues en esta semana se tiene contemplado lo que es el tema número 5, ecuaciones de segundo grado y polinomios. Del capítulo 4, espero que ya estén terminando de resolver los ejercicios que se les ha planteado, ¿no? Está en la página, en la plataforma de Classroom, está enmarcado, están los números de los ejercicios que ya pueden haber resuelto, que ya podían haber resuelto con lo que se ha hecho, ¿verdad? Eso tienen que presentarme, ¿no? Para que veamos el avance que están teniendo. Lo mismo para esta semana va a haber, ¿no ve? Del documentito que se les ha proporcionado, de los ejercicios, igual se les va a ir marcando cuáles ya pueden resolver con la teoría que se va a hacer a partir del día de hoy, ¿no? Entonces, igual intentaremos hacer la teoría y el día viernes parte de ejercicios. Bien, entonces en el capítulo 5 tenemos lo que son las ecuaciones de segundo grado y polinomios. Dentro vamos a ver lo que es la solución de una ecuación de segundo grado, la función cuadrática, vamos a ver sistemas de ecuaciones cuadráticas y por último raíces de polinomios por división sintética, ¿no? Entonces para la última parte ustedes ya tienen avanzado, ¿no ve? Porque cuando hemos visto factorización de polinomios, hemos visto ya la factorización de polinomios por división sintética, ¿no ve? Por Ruffini. Entonces ahí va a ser más fácil ya para ustedes cuando estén viendo esta parte, cuando estemos viendo esta parte. Entonces, para este capítulo, los capítulos que están considerados del libro base son los capítulos, se los voy a anotar igual aquí. Entonces, son los capítulos, en este caso es el 12 y el capítulo 17. Ya, estos del libro de referencia que tienen. Sí, si hay alguien que quiere hablar, puede hablar en cualquier momento. Bien, entonces todos los ejercicios, la teoría de esta parte están contemplados en los capítulos 12 y 17 del libro de referencia de la parte de álgebra. Ya, entonces, si ustedes buscan más ejemplos, más ejercicios, más teoría, entonces pueden recurrir para complementar lo que se hace en estos capítulos que están mencionados aquí. Ya, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver el 5.1, solución de una ecuación de segundo grado. ¿Lo ve? Para ello, primero tenemos que saber qué es una ecuación de segundo grado, pero a nuestra cabecita ya se viene, ¿no? Segundo grado seguramente va a ser ecuaciones que tienen variables elevados al cuadrado, al grado 2. Y sí, es. Entonces tenemos la siguiente definición, dice, la ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, dice, donde los coeficientes tanto a como b como c son números reales y el a, el que le acompaña al x cuadrado, es decir, el a es diferente de 0, entonces dice que ese tipo de ecuación con esas características es una ecuación de segundo grado.
Simple la definición, solamente es una ecuación del tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde el a tiene que ser diferente de 0 y los demás pertenecer a los reales, ¿no? Todos los coeficientes. Eso es nomás una ecuación de segundo grado. Listo. Dice que al término ax cuadrado se le llama cuadrático, al término bx se le llama término lineal y al término c se le llama término independiente. ¿Ya? Entonces aquí tiene mucho que ver con su exponente, ¿no ve? Está elevado al cuadrado, por tanto todo este término es término cuadrático, de ahí viene su nombre. El bx es lineal porque el x es tipo de la forma de una ecuación lineal, ¿no ve? Que está elevado a grado 1. Entonces bx, término lineal. Y el c, que no tiene acompañante, no tiene x ni nada, es el término independiente. Entonces dice que nosotros podemos encontrar diferentes tipos de ecuaciones de segundo grado. Podemos encontrar las que son completas, como por ejemplo, cuando tenemos ax cuadrado más bx más c igual a 0, es decir, cuando ninguno de los términos a, b, ninguno de los coeficientes a, b ni c se eliminan, o sea, toditos son diferentes de 0. Y entonces dice que en ese caso tenemos una ecuación de segundo grado completa. Pero también podemos tener ecuaciones de segundo grado incompletas cuando alguna de las variables o la b, cuando alguno de los coeficientes o el b o el c se hace 0. Por ejemplo, cuando el c se hace 0, cuando el c es 0, dice que tenemos una ecuación de segundo grado mixta y es de este tipo. ¿No ves? Si el c vale 0, entonces tenemos solamente ax cuadrado más bx igual a 0. Entonces, una ecuación de segundo grado mixta es de este tipo, sin término independiente. Y también tenemos ecuaciones de segundo grado puras, dice, cuando el b vale 0, es decir, cuando no hay término lineal, solamente tenemos ax cuadrado más c igual a 0. ¿No ve? Entonces, aquí, claro, está en términos de coeficientes en general, pero podemos nosotros darnos cualquier ejemplo. ¿No ve? Por ejemplo, para una completa, podemos darnos 2x cuadrado más 3x más 1 igual a 0. Es un ejemplo de una ecuación de segundo grado completa porque ninguno de los coeficientes ni a, ni b, ni c se elimina. Una mixta, una que no tiene término independiente. Podemos considerar x cuadrado más 2 veces x igual a 0. Es una ecuación donde no hay término independiente. Esas ecuaciones se llaman mixtas, ecuaciones de segundo grado mixtas. Ahora, cuando no hay término lineal, podemos considerar, no sé, 3x cuadrado más 21 igual a 0. ¿No hay término que tiene como parte literal x. ¿No? Entonces, completa, mixta, pura. Entonces, así se pueden clasificar las ecuaciones de segundo grado. Ahora bien, nosotros estamos interesados en que si nos dan una ecuación de segundo grado de cualquier tipo, hallar sus soluciones. ¿Y qué es hallar las soluciones? Es hallar numeritos, tal que si nosotros reemplazamos en la ecuación, obtengamos una igualdad. ¿No ve? Eso de entrada ya sabíamos. Una solución es un número tal que si yo lo reemplazo en la ecuación, obtengo una igualdad. ¿No ve? Eso buscamos. Entonces, nos dan una ecuación de segundo grado, nosotros queremos hallar soluciones. Y esas soluciones se denominan raíces, ¿ya? Entonces, las soluciones de una ecuación de segundo grado son denominadas también raíces. Entonces, cuando nos dan una ecuación de segundo grado, nos dicen hallar las raíces de esa ecuación. Entonces, nosotros queremos hallar las soluciones. Y hay diferentes formas en las que nosotros podemos hallar las soluciones de diferentes ecuaciones de segundo grado. Dice que podemos hallar las soluciones utilizando lo que es la completitud, completando el trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una ecuación de segundo grado, podemos completar cuadrados, que así lo conocen generalmente. Entonces, ¿qué dice? Para completar el trinomio cuadrado perfecto, se suman en ambos miembros de la igualdad el cuadrado de la mitad del coeficiente del término lineal de la ecuación. Es decir, estamos hablando
cuando nosotros tenemos la ecuación de segundo grado que nosotros nos hemos tomado más antes, ¿no? Entonces aquí tenemos para ecuaciones de este tipo, x cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Dice, en estos casos, cuando tengamos ese tipo de ecuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el término que acompaña al x, es decir, agarramos esto, y ¿qué hacemos? Vamos a sumar y restar, vamos a sumar a ambos lados de la ecuación por el cuadrado de este dividido entre 2. Es decir, vamos a sumar a este lado más b sobre 2 elevado al cuadrado. Y a este lado, obviamente, tendríamos que hacer lo mismo, ¿no ves? Más b cuadrado, b sobre 2 elevado al cuadrado. ¿No? Entonces, sumamos a ambos lados de la igualdad, dice esta expresión. El coeficiente que le acompaña al x dividido entre 2 al cuadrado. Por ejemplo, aquí está, tenemos una ecuación de este tipo, sí, x cuadrado más un coeficiente por x más otro coeficiente igual a 0. Entonces, ¿qué nos dice? Agarramos el término que le acompaña al x, en este caso, el 4. Lo dividimos entre 2, aquí está, agarra el 4, lo divide entre 2 y lo eleva al cuadrado. Y haciendo operaciones, aquí que tiene 4 entre 2, 2, 2 al cuadrado, 4. Y teniendo la ecuación, ¿qué es lo que hace? Suma a ambos lados el 4. En este caso, primero, ¿qué ha hecho? Primero ya tiene la ecuación, ha llevado el 3 con negativo al otro lado y ahí ha hecho, ¿no ves? Esta partecita. Entonces, tanto pueden hacer aquí arriba directamente o abajo, da lo mismo. Entonces, aquí ha sumado 4 a ambos lados de la igualdad. Sumando 4 a ambos lados de la igualdad, ha obtenido en la primera parte de la igualdad una factorización de trinomio, ¿no ves? Trinomio cuadrado perfecto, lo que nosotros igual ya más antes ya habíamos visto. Entonces, esta suma de 3 términos, ¿cómo puede expresarse? Como este cuadrado de este binomio. Y aquí operaciones nada más de numeritos, ¿no? Una vez que ha obtenido esto, ¿qué es lo que ha hecho? Ha sacado raíz cuadrada de ambos, tanto de la primera parte de la igualdad como de la segunda, ¿no? Y ha despejado la variable x. ¿No ve? Aquí cuando ha sacado raíz cuadrada, ahí ha hecho lo que ya más antes igual hemos visto, ¿no ve? Raíz cuadrada, entonces más menos raíz cuadrada de 1, en este caso que sería 1 nomás, ¿no? Y de ahí ha obtenido, ¿cuántas soluciones? 2 soluciones, ¿no ve? Entonces, siempre que tengan una ecuación de segundo grado, siempre tiene 2 soluciones. Ahora, entonces, nosotros volvemos a recapitular esta parte. ¿Ve? Tenemos una ecuación de este tipo, así, x cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Y qué hacemos? Agarramos el que le acompaña al x, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado y sumamos tanto a la primera parte de la igualdad como a la segunda. Después, ¿qué hacemos? Después nos damos cuenta que esta agrupación, es lo que forma el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, agrupamos como aquí y obtenemos que podemos anotar esta suma de 3 términos como un binomio al cuadrado. ¿Lo ve? Entonces, recuerden de esta formulita también aquí. Recuerden que a más b elevado al cuadrado no es más que a cuadrado más 2ab más b cuadrado.
cuando estamos haciendo lo que es completando cuadrados, estamos viendo esto. ¿Ya? A ver, aquí se lo voy a anotar. Nos dan esto y estamos completando más este b cuadrado, que es esto. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque aquí, digamos, si les hubiesen dado solamente a cuadrado más a, entonces, ¿qué van a aumentar? Van a aumentar 2ab dividido entre 2 elevado al cuadrado. Ahí el 2 con el 2 se va y les queda b cuadrado, que es esta parte. Ya, entonces, cuando nosotros decimos estamos completando cuadrados, es porque tenemos solamente esta parte, más o menos, y queremos escribirlo como un trinomio. ¿Ya? Entonces, solamente recuerden ello. Tienen una ecuación de este tipo. Agarran el que le acompaña al coeficiente x. Suman y restan suman ambos lados de la igualdad. El coeficiente divide entre 2 elevado al cuadrado. Y agrupan. Esto ya es un binomio al cuadrado. Y ya luego ya es solamente despejar la variable x. ¿Ya? Entonces, otro ejemplito. ¿Sí? Esas soluciones que obtuvimos reemplazando tendría que dar la igualdad, ¿no? Sí. Entonces, para que verifiquen, siempre, ¿no ve? Hay que verificar. Entonces, ustedes reemplazan el -1. El -1, reemplazando aquí, tiene que darles 0, ¿no ve? En esta parte. El -3, reemplazando aquí, tiene que darles 0 también. Por ejemplo, si ustedes reemplazan -1, aquí van a tener -1 al cuadrado, que sería 1, más 4 por -1. 4 por -1 es -4, ¿no ve? 1 menos 4, -3. -3 más 3, 0. Por tanto, el -1 sí había sido solución. El x igual a -3. Entonces vuelven a ver, aquí reemplazan -3. -3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? -3 elevado al cuadrado es 9 positivo. 9 más ¿cuánto? 4 por -3. -3 por 4 es -12. -12 más 9 que tenían aquí va a ser -3. -3 más 3, 0. ¿No ve? Entonces sí, está muy bien tu observación. Siempre que tengamos soluciones hay que reemplazar. Porque va a haber veces, más que todo cuando estén resolviendo ustedes ecuaciones de segundo grado que implican, o ecuaciones que implican raíces, ahí sí tienen que hacer sí o sí la comprobación, porque hay a veces que la solución justo nos da que cuando vamos a reemplazar dentro de la raíz nos va a dar un número negativo y saben que raíces de negativos no existen, entonces descartan soluciones. Cuando tenemos este tipo así, anotados de esta manera, casi no hay problema. ¿Ya? Pero no está de más siempre reemplazar. Además, eso también nos va a permitir darnos cuenta si hemos hecho bien o no hemos hecho bien. Vale, Bien, entonces, perdón. dije todo claro, Inge, gracias. Ahí, está bien. Listo. Entonces, volvemos otro ejemplito. Entonces, hemos dicho, cuando tengamos ecuaciones de este tipo, x cuadrado más bx más c, vamos a aplicar esto, ¿no? Lo que hemos visto. Ahora, por ejemplo, se nos puede presentar ecuaciones así, 3x cuadrado menos 5x más 2, donde el término que le acompaña al x cuadrado no es 1, ¿no ve? Pero nosotros podemos convertir a una nueva ecuación donde tengamos como coeficiente del x cuadrado al 1. Para que podamos hacer lo que es la diferencia de, lo que es la completitud de cuadrados, para completar cuadrados. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Para que esta ecuación tenga el coeficiente de x cuadrado 1, ¿qué vamos a hacer? Dividir, ¿no ve? A ambos lados de la igualdad entre 3. Ahí se va a perder el coeficiente 3 del x cuadrado y se va a volver 1. ¿No ve? ¿Qué es lo que hace en la primera parte? Entonces, en la primera parte divide ambos lados de la igualdad entre 3 y obtiene esta ecuación. Aquí ya tenemos la ecuación en este tipo, así anotado, ¿no ve? X cuadrado más bx más c.
Teniendo esto, ¿qué es lo que hacíamos? En este caso, pueden optar siempre también por llevar este primero al otro lado y después recién hacer lo que es agarrar el que le acompaña al X. En este caso, ¿quién le acompaña al X? El que le acompaña al X es pues el menos 5 tercios. ¿No veía qué hace con ese menos 5 tercios? Lo agarra, lo divide entre 2 y lo eleva al cuadrado. ¿No ve? Agarra el menos 5 tercios, lo divide entre 2 y lo eleva al cuadrado. ¿No ve? Este 2 se supone que está entre 1. ¿No ve? Y esto no es más que ¿qué? Extremos y medios. En este caso sería menos 5 dividido entre 3 por 2, 6. Elevado al cuadrado. Y esto no es más que ¿qué? 5 al cuadrado, menos 5 al cuadrado sobre 6 al cuadrado, que sería 25 sobre 36. Entonces, suma ambos lados de la igualdad, 25 sobre 36. Ahí está. ¿Lo ve? O sea, tiene esta ecuación, que es la misma de aquí, solamente ha llevado este más 2 tercios al otro lado con menos 2 tercios, y después le ha sumado 25 sobre 36 a ambos lados. Ahí está. ¿No ve? Lo ha sumado 25 sobre 36 a ambos lados, y en la primera parte que ha obtenido para anotar lo que es un binomio al cuadrado, ¿no ve? Un trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí, ¿qué es lo que ha hecho? X menos 5 sextos, que teníamos aquí, todo elevado al cuadrado. Y igual a ¿qué? A operaciones que ha hecho en este lado. ¿No ve? De ahí ha hecho otra vez raíz cuadrada, ha sacado de ambos lados. Y aquí ha hecho más menos raíz cuadrada de 1 sobre 36. Después aquí la raíz con el cuadrado se ha simplificado y le ha quedado x menos 5 sextos igual a más menos raíz de 1 sobre 36. Es decir, x menos 5 sextos igual a más menos raíz de 1 sobre 36. Sabemos que la raíz se reparte y nos queda 1 sobre 6. Y aquí da dos soluciones. ¿No ve? X igual a 1 sexto más 5 sextos. ¿No ve? Uno considerando el positivo y la otra considerando el negativo. Menos 1 sexto más 5 sextos. ¿No ve? De ahí aquí tiene 1 sexto más 5 sextos, 6 sextos, que sería x igual a 1, la primera raíz, y la segunda raíz, menos 1 sexto más 5 sextos, que sería 4 sextos, sacando mitades, 2 tercios. Entonces, obtiene la segunda raíz. Entonces, para completar cuadrados, recuerden que siempre el coeficiente que le acompaña al x cuadrado tiene que ser 1. Si es que no es 1, pues hacemos operaciones de modo que tengamos coeficiente 1, como en este caso. No teníamos 1, pero hemos dividido tanto a la primera y a la segunda parte de la igualdad por 3 y se ha obtenido una ecuación del tipo que nosotros queremos para poder completar cuadrados. ¿No ve? Entonces, eso. Y aquí tenemos otro ejemplito también para ver lo que es de método de completar cuadrados. Entonces, aquí lo mismo, ¿no ve? No nos interesa si hay otras variables, no importa. Nuestra variable base para nosotros es X. Entonces, estamos trabajando en términos de X. Nuestra variable es X. No importa que aparezcan A, B, C, D, E, X, Y, Z, lo que sea. No importa en nuestra ecuación. Por ejemplo, aquí está apareciendo otra nueva variable, Y. Pero no importa. Para mí, lo que me importa, yo estoy trabajando en términos de X. Entonces, vemos la ecuación primero, ¿no? Entonces, vemos si la ecuación está acompañada al x cuadrado, el 1. En este caso, vemos que no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Hacemos desaparecer ese 6. ¿Cómo hacemos desaparecer? Dividimos tanto por 6 al primer y al segundo miembro de la ecuación y obtenemos esto. ¿Vea? Dividido entre 6 al primer y segundo miembro de la ecuación. Listo. De aquí, ¿qué ha hecho? X cuadrado lo ha llevado el término independiente al otro lado. Y
Después, ha completado cuadrados. ¿Cómo ha completado cuadrados? Ha agarrado el que le acompaña al X. ¿No ves? Siempre hemos dicho, vamos a agarrar el que le acompaña al X. ¿Quién le acompaña al X en este caso? El que le acompaña al X en este caso es menos 11 sobre 6 por Y. ¿No ve? Ese es el que le acompaña al X. Entonces, ese lo divide entre 2 y lo eleva al cuadrado. Y ese aumenta tanto a un lado como al otro lado de la igualdad. Entonces aquí, antes de ello, ¿qué ha hecho? Ha hecho operaciones, ¿no ves? Este 2 se supone que está dividido entre 1 y ha hecho extremos y medios. Entonces aquí, ¿qué tiene? Menos 11 dividido entre 6 por 2, 12 por Y, ¿lo ves? Dentro del paréntesis. Todo esto elevado al cuadrado. Y eso no es más que ¿qué? Obviamente, como aquí tenemos menos y tenemos exponente par, el menos ya se va a perder, ¿no ven? 11 al cuadrado, ¿cuánto es? 11 al cuadrado, 121. ¿Dividido entre quién? 12 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144. Y cuadrado. ¿No ven? Entonces, teniendo esto, ha sumado a ambos lados de la igualdad ese término. Sumando ambos lados de la igualdad de ese término, en la primera parte le ha quedado un trinomio que puede anotar como un binomio elevado al cuadrado. Ve, aquí está, menos 11 sobre 12 por Y elevado todo, perdón, X menos 11 sobre 12 por Y, todo elevado al cuadrado. Y de ahí otra vez, ¿no? Raíz cuadrada, aquí más menos raíz cuadrada, y he obtenido, por simplificación de raíces y exponentes, esta parte en la segunda parte de la igualdad. Ya de ahí ha hecho otra vez dos soluciones, uno considerando el positivo, otro considerando el negativo, y ha hecho las diferentes operaciones, ¿no? Aquí está igual desglosadito. El primero es 7 sobre 12, considerando el positivo, por Y, más 11 sobre 12 por Y. Y haciendo operaciones le ha salido 3 medios por Y. Para el segundo, ha considerado el menos 7 sobre 12. Menos 7 sobre 12 por Y, más este que estaba con menos y ha ido con más 11 sobre 12 por Y, igual a, haciendo la suma, 4 sobre 12 sobre Y, igual a 1/3 sobre Y, ¿no? Entonces, ha obtenido las raíces de esta ecuación, en este caso 3 medios por Y y 1/3 por Y. Entonces, vuelvo a recalcar, para cuando queremos completar cuadrados, el que le acompaña al X siempre tiene que ser 1. Si no, lo convertimos a que sea 1. Y después agarramos el término que le acompaña al X y sumamos, restamos a ambos lados de la igualdad por su cuadrado dividido entre 2. ¿A ver? Y obtenemos, haciendo las diferentes operaciones, el resultado. Eso es una forma, ¿ya? Una forma para nosotros encontrar raíces de una ecuación de segundo grado. Pero no es la única. Podemos utilizar también lo que es la fórmula general, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen una ecuación ya de este tipo, no interesa si el x cuadrado está acompañado del 1 o no es 1, nada. Pues ustedes tienen una ecuación de segundo grado general. Y dice que pueden hallar sus raíces con esta formulita que todos conocemos. La primera raíz, menos b más raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c, todo dividido entre 2a. Y la segunda raíz, menos b, considerando ahora el menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, utilizando la fórmula general, también nosotros podemos hallar las raíces de una ecuación de segundo grado, teniendo esta formulita. Pero esta formulita, ¿de dónde ha venido? Ha venido de hacer de manera general el completar cuadrados en esta ecuación, ¿ya? Entonces, esta formulita es, todo esto es su demostración, de dónde ha venido. Nosotros siempre lo aplicamos, pero de dónde ha venido es de esta manera de completar cuadrados que tenemos para hallar raíces.
Entonces, miren, aquí tienen la ecuación. Aquí tienen la ecuación y para completar cuadrados que hemos dicho, el que le acompaña al x cuadrado tiene que ser 1. En este caso, tiene a, entonces para que sea 1 lo divide todo entre a y obtiene esta ecuación. Después, ¿qué hace? El término independiente lo lleva al otro lado. ¿Y qué ha hecho? El que le acompaña al x lo ha dividido entre 2 y lo ha elevado al cuadrado y ha sumado ambos lados de la igualdad por ese número, lo ha sumado. Ha completado cuadrados y ya de ahí ha hecho operaciones y al final ha obtenido 2 valores para x. Esos 2 valores para x aquí están. Es decir, la fórmula de segundo grado también viene de lo que es la parte que se ha considerado de completar cuadrados. Sin embargo, directamente podemos utilizarlo gracias a que se ha resuelto eso de manera general. ¿No ve? Entonces, otra forma de resolver una ecuación de segundo grado para hallar raíces es utilizar la fórmula general. Simplemente reemplazar los datos en esta ecuación. Por ejemplo, entonces tenemos la siguiente ecuación, nos dice hallar la solución las soluciones de la ecuación de segundo grado mediante la fórmula general. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos quién es A, quién es B, quién es C. En este caso, A. ¿Quién es A? 3. ¿Quién es B? El menos 5. ¿Quién es C? El menos 2. ¿Ve? Identifica quiénes son los coeficientes A, B y C y reemplaza en la fórmula general. ¿Ve? X es igual a ¿qué? Menos B, que en este caso sería menos 5, más menos raíz cuadrada ¿de quién? Menos B al cuadrado. Perdón, B al cuadrado. En este caso sería menos 5 al cuadrado. Menos 4 por A. 4 por A, que sería 3, por C, que sería menos 2. Todo dividido entre 2 por A. 2 por A, en este caso es 3. Y ahí haciendo operaciones, obtiene el resultado. No, aquí tiene 5 más menos 7 sobre 6. Entonces, su primera solución va a ser 5 más 7 sobre 6, que le da 2. La segunda solución va a ser 5 menos 7 sobre 6, que le da menos 1/3. Uno considerando positivo, negativo, y de ahí es de donde se desprende las dos soluciones. Entonces, directamente se puede hallar soluciones considerando estas fórmulas para las raíces. Entonces, la fórmula general no tiene restricción, ¿no? No te dice que el término que le acompaña a x cuadrado tiene que ser sí o sí el 1. No te dice el término que le tiene que acompañar al x tiene que ser diferente de 0. No les dice nada. Es para cualquier tipo de ecuación de segundo grado. Por ejemplo, aquí es una ecuación de segundo grado que no tiene término independiente, pero igual podemos aplicar la fórmula de segundo grado para la solución de segundo grado de ecuaciones. Entonces, nos da la ecuación, identificamos quién es A. En este caso, A es 2. ¿Quién es B? B es menos 3. ¿Quién es C? C es 0, ¿no ve? Porque no hay término independiente. Y reemplazamos en la formulita. X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 sobre A, ¿no? Reemplazando los valores que nos ha dado de la ecuación. Está reemplazando, haciendo operaciones, se obtiene de la misma manera dos soluciones. En este caso, 3 medios y 0 habían sido las soluciones de esta ecuación. Otro ejemplito, se nos puede presentar, ya les he dicho, diferentes casos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos hallar la solución de esta ecuación de segundo grado. ¿Podemos utilizar la fórmula general? Podemos. Entonces, verificamos, A es igual a 1, B es igual a 4, C es igual a 5. Y al reemplazar nosotros en la ecuación, reemplazamos los valores y obtenemos aquí, en esta parte, miren qué pasa. Cuando nosotros en esta ecuación hemos determinado los términos A, B, C, reemplazamos y obtenemos, en este caso, una raíz de un número negativo.
Entonces ahí, para nosotros que solamente conocemos números reales, esto ya nos está diciendo no vas a encontrar solución, porque no existe raíces de números negativos. Entonces, para números negativos, raíces no existe. Por tanto, cuando yo me topo con una raíz negativa, en mi mundo, que son los reales, no existe raíz. Ya no tiene solución, no hay una solución real para esta parte. Vemos, no existe raíces de números negativos. En el mundo de los números complejos sí va a existir, porque en el mundo de los complejos tenemos este nuevo término, que es raíz cuadrada de menos 1. Raíz cuadrada de menos 1 es y se lo determina así. Y considerando esta parte de que raíz cuadrada de menos 1 es y, se tiene que raíz cuadrada de menos 4 puede anotarse como 2 por i, ¿ya? Considerando nosotros la existencia de números imaginarios. Considerando la existencia de imaginarios, podemos encontrar raíces. Pero si nosotros estamos en el mundo de los números reales, no existe, ¿ya? Entonces, aquí nos topamos con algo que tenemos que analizar para ver soluciones en el mundo de los reales. ¿Ya? Entonces, aquí sí va a haber soluciones en el mundo de los complejos, pero en el mundo de los reales no. Entonces, esto es el inconveniente cuando utilizamos fórmulas directamente. Bueno, aunque utilizamos otro método, igual vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver en qué casos vamos a obtener raíces reales. Y también vamos a ver cuándo van a ser diferentes o no dos raíces. Entonces, agarramos lo que está dentro de la raíz cuando tenemos la fórmula general. Entonces, aquí vemos, ¿no ven? Lo que cuando nosotros vemos que hay o no hay solución real es porque esta partecita está fallando, ¿no ven? En esta partecita, o es positivo, o es negativo, o puede ser cero. Entonces, ¿quién es este? B cuadrado menos 4AC. Ese dice que se llama discriminante de la ecuación. Y generalmente se lo denota como I, ¿ya? Obviamente pueden encontrar con otra notación, pero del mismo modo. El discriminante de la ecuación es de una ecuación de segundo grado, es aquella que aparece cuando anotan en la fórmula general lo que está dentro de la raíz, que es b cuadrado menos 4ac. b cuadrado menos 4ac es el discriminante de la ecuación. Entonces, analizar estos términos, esta operación, nos permite saber si vamos a tener raíces reales, imaginarias, y eso, ¿no? Dice que si ese numerito que está dentro de la raíz, es decir, si b cuadrado menos 4ac es mayor a 0, dice que va a existir raíces y van a ser las dos raíces diferentes. ¿Ya? Si el discriminante es mayor a 0, entonces las raíces van a ser diferentes y reales. Si el discriminante es igual a 0, dice que las raíces van a ser reales y van a ser iguales. Es decir, vamos a obtener dos raíces iguales. Y como el discriminante se va a hacer 0 en la ecuación, vamos a tener solamente como solución menos b sobre 2a. Porque la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac se va a hacer 0. ¿Ve? Y si dice si el discriminante es menor a 0, no va a haber raíces reales, va a haber raíces imaginarias o raíces complejas. Ya, entonces podemos ver que nos podemos topar con esos casos. Por ejemplo, aquí tenemos determinar el carácter de las raíces de la ecuación, ¿ya? Entonces nos da una ecuación y nos dice cómo serán sus raíces, existirán, serán reales, serán diferentes, no serán diferentes, serán imaginarias. Entonces vemos, ¿no? Entonces, primero determinamos quién es A, quién es B, quién es C. En este caso A es 20, B es menos 1, C es menos 1. Listo. Entonces el discriminante, ¿quién es?
dice que es b cuadrado, en este caso menos 1 cuadrado, menos 4 por a, en este caso 4 por 20, por c, que sería por menos 1. Y todo le sale 81. Entonces, 81 es mayor, igual o menor que 0. A es mayor que 0. Entonces, voy a obtener dos raíces reales y diferentes. ¿Listo? Eso nomás. El segundo ejemplo. Encuentra el carácter de las raíces de esta ecuación, les dice. Entonces, verifican. El término que le acompaña al cuadrado es el a. A igual a 4, b igual a menos 8, c igual a 7. Entonces, reemplaza, ¿no?, en la fórmula del discriminante b cuadrado, que en este caso sería menos 8 cuadrado, menos 4 por a, es decir, 4 por 4, por c, es decir, por 7. Todo le sale menos 48. Menos 48 es menor que 0. Entonces, yo sé si el discriminante es menor a 0, las raíces son complejas. ¿No ve? Entonces, si a ustedes les dan una ecuación de segundo grado y les dicen hallar sus soluciones reales o hallar si tiene solución en los números reales, pueden ir directamente a verificar. Ya por ahí no tiene y van a hacer en vano todo el procedimiento. Entonces, primero tal vez pueden verificar y después ya si ven que sí va a tener raíces reales, ya calcular. Y si no, entonces justificar, ¿no?, mediante esas propiedades que debe de cumplir. Bien, entonces hasta ahí ya hemos visto que podemos hallar soluciones de raíces cuadradas completando cuadrados. Perdón, soluciones de ecuaciones de segundo grado completando cuadrados. Podemos utilizar la fórmula general, pero también podemos utilizar lo que conocemos de factorización. Es decir, nos da una ecuación de segundo grado y factorizar en términos de x y obtener soluciones. Entonces, tenemos un tercer método para hallar soluciones de ecuaciones de segundo grado, que es la factorización. Entonces, otra forma de resolver una ecuación de segundo grado es factorizando la expresión e igualando a 0 cada factor para posteriormente despejar la incógnita. Por ejemplo, les dice determinar cuánto valen las raíces de x en esta ecuación. Entonces, tiene la ecuación y ¿qué hace? Va a factorizar esta parte de la ecuación, la primera parte. Entonces, en esta parte ve que esta ecuación se puede factorizar como producto de dos binomios. ¿Verdad? Factoriza como producto de dos binomios y de ahí, ya teniendo ya como factores, producto de factores, entonces, ¿qué hace? Utiliza esta propiedad, ya esta propiedad se cumple en los reales. Si nosotros tenemos A multiplicado por B, y esto dice que es igual a 0, entonces tenemos dos casos. O A es igual a 0, o B es igual a 0. Ya, entonces, si nosotros tenemos una multiplicación de dos números igual a 0, o el primero es igual a 0 o el segundo es igual a 0. Claro, pueden darse el caso en que los dos sean 0, igual va a cumplir. Por ejemplo, si yo tengo 0 por 100, va a ser 0. 0 por 1000 va a ser 0. Si yo tengo 1000 por 0, va a ser 0. Si yo tengo 1.000.000 por 0, va a ser 0. Si yo tengo 0 por 0, va a ser 0. ¿No ve? Entonces, cuando yo tengo una multiplicación igualada a 0, o A puede ser 0, o B puede ser 0, o los dos pueden ser ceros. Entonces, eso es lo que aplica aquí. Tiene una multiplicación de dos números igualados a 0. Entonces, de ahí dice que o este número es igual a 0, o este número es igual a 0. Es decir, o x más 10 por a es igual a 0, o x más a es igual a 0. De la primera parte obtiene que x es igual a menos 10 por a. Y de la segunda parte, x igual a menos a. Es decir, que esta ecuación tiene como raíces menos 10 por a o menos a. ¿No ve? Entonces,
Vamos a ver más adelante en la grafiquita cómo se van a representar las raíces. ¿Ya? Se van a dar cuenta después igual. Entonces, otra forma de resolver es utilizar factorización, ¿no? Otra forma de hallar soluciones de ecuaciones de segundo grado es factorizando. Entonces, aquí tenemos otro ejemplito. Tenemos 3x cuadrado más 19x menos 14. Entonces, ¿qué hace aquí? Lo primero, hace utilizando agrupaciones, ¿no? Ustedes ya saben los casos de factorización, cosa que luego lo van a estudiar, repasar si gusta. Entonces, esta primera parte de la igualdad se ha factorizado como ese producto de esos dos términos. Y nuevamente ahí, ¿no? Teniendo ya la factorización, pues, ¿qué ha dicho? Entonces, esto va a ser que o 3x menos 2 va a ser igual a 0 o x más 7 igual a 0. Y ahí de ahí he obtenido las dos raíces de la ecuación. Bien, entonces eso para cuando tenemos ecuaciones completas, ¿no ve? Entonces podemos utilizar esos tipos de casos. Pero también hemos dicho que hay ecuaciones puras y ecuaciones mixtas. En ese caso es mucho más fácil la resolución, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos ecuaciones mixtas, es decir, cuando tenemos ecuaciones de este tipo, donde no hay término independiente, es más fácil aplicar, resolverlo. ¿Ya? Es decir, como por ejemplo aquí. De entrada no sabemos si es mixta o no es mixta, o es pura, no es pura, o es completa o no es completa. Pero ya desarrollando, aquí obtiene, haciendo el cuadrado, todo lo demás, obtiene esta ecuación. Menos 3x cuadrado menos 26x igual a 0. Entonces, eso ya es una ecuación mixta. Entonces, una vez que nosotros tengamos la ecuación dada, mixta, simplemente factorizamos el x. Factoriza el x y obtiene un producto. De ese producto aplica lo que hemos visto. O el primero es igual a 0 o el segundo es igual a 0. Y de ahí haga la solución. ¿Me ve? Entonces, en ecuaciones de este tipo, ¿qué es lo que hace? Solamente hace esto. Factoriza el x y dentro, ¿qué se queda? A por x más b igual a 0. De ahí haya dos soluciones, ¿no ve? X igual a 0 o a x más b igual a 0. Y haya una solución, dos soluciones. Entonces, cuando tenemos ecuaciones mixtas, es fácil. Más cortito, quiero decir. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos ecuaciones puras? Es decir, cuando tenemos ecuaciones de este tipo. Ax cuadrado más c igual a 0. En este caso también es fácil su resolución. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos este tipo de ecuaciones, simplemente vamos a intentar dejar en un lado al x cuadrado y hacer las otras operaciones, ¿no ve? Entonces, aquí tenemos x cuadrado dividido entre menos c sobre a, ¿no? Y ahí pueden sacar raíces dependiendo si van a existir o no van a existir. Como por ejemplo en estos casos, ¿no ve? X cuadrado menos 9 igual a 0. ¿Qué ha hecho? Ha llevado el término independiente al otro lado y ha sacado raíz y ha obtenido raíces de la ecuación. Lo mismo aquí le ha dado esta ecuación y haciendo operaciones, llevando lo que divide a multiplicar, lo que divide a multiplicar, haciendo diferentes operaciones, ha obtenido una ecuación de escritura pura. Aquí está, x cuadrado menos 3. Y ahí, ¿qué ha hecho? Ha dejado el x cuadrado en un lado de la ecuación y ha llevado el 3 al otro lado, perdón, el menos 3 al otro lado y sacando raíces obtiene la ecuación. Entonces, cuando tienen una ecuación pura, es decir, cuando tienen una ecuación de este tipo, simplemente déjenlo el x cuadrado en un lado de la ecuación, despejen y de ahí sacan raíces, ¿no? Y ahí, dependiendo si existirá o no existirá, les dará o no solución real. Inge, ¿Sí? ese de x al cuadrado menos 9 igual a 0 se puede hacer también como diferencia de cuadrado, ¿no? ¿O no? Claro que sí. Ajá, sí se puede. Entonces aquí, claro, pueden hacer el otro, ¿no? Que tenían, así me dices, x cuadrado igual a 0
Esto no es más que x menos 3, x más 3 igual a 0, ¿no ve? Y de ahí sacas o es igual a 0 o es igual a 0. Sí, pueden. Entonces, así resuelves así, estás utilizando lo que es el método cuando tenemos ecuaciones puras nada más, ¿no ve? Y si resuelves así, estás utilizando lo que es factorización. Ambos dan el mismo resultado, ¿no? Porque aquí vas a obtener x igual a 3 y x igual a menos 3, que igual, aquí está. Por cualquiera de los métodos que ustedes opten, tienen que llegar a la misma solución. Sí, muy bien. Bien, para esta partecita tienen diferentes tipos de aplicaciones para aplicar lo que son ecuaciones de segundo grado y hallar sus soluciones. Las más comunes y las que se van a encontrar o las que he visto que está en su texto, en su libro de preguntas, son aquellas que conciernen lo que son áreas, como por ejemplo esto. Nos dice, ¿no? Determina las dimensiones de un rectángulo si su perímetro es 280 metros y su área es 4.000 metros cuadrados. ¿No? Entonces, ahí solamente nos da lo que es el dato, el perímetro y el área, ¿no? Pero ahí recuerden ustedes siempre, el perímetro simplemente es la suma de lados y el área es base por altura para rectángulos, ¿no? Entonces, identifica, pues, como no tiene las dimensiones ni del lado, ni del ancho, ni del largo, nada, entonces da una notación, una variable a cualquiera, pueden dar tanto a la altura como a la base. En este caso le da a la base, ¿no ve? X. Y la altura determina primero, ¿no? Primero va a determinar en base a lo que es el perímetro, cuánto va a valer en términos de X, lo que es la altura, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo primero, da una variable. La base le dice, voy a tomar como base X. Entonces, ¿qué dice? 2 veces la base más 2 veces la altura es el perímetro, ¿no ve? Porque va a sumar 2 veces la base más 2 veces la altura es el perímetro. Pero si a la base le ha dado la variable x, no, aquí no tiene más que 2 por x más 2 veces la altura. Y el perímetro le daba, ¿no? Como dato, 280 metros. Y de ahí despeja lo que es altura, ¿no? Altura en términos de x no es más que 140 menos x. Listo, ahí ya tiene el rectángulo en términos de la variable x. ¿Y qué le dice? Le dice que su área es 4.000 metros cuadrados. Área es base por altura, ¿no? Aquí está área, base por altura. X por 140, x por 140 menos x. Igual a 4.000. De ahí, aquí ya se convierte, ¿no? Aquí ya aparece lo que es la ecuación de segundo grado. Pues multiplicando x por 140 y x por menos x, obtiene ya la ecuación de segundo grado. Ya de ahí, haciendo operaciones, en este caso ha utilizado factorización para hallar los posibles valores de x, ¿no? En este caso, x ha hallado 40 y x o x 100, ¿no ve? 40 o 100. Entonces, si x vale 40 o x vale 100, tiene tiene las propiedades que va a cumplir, ¿no? El problema. Bien, entonces, cito nomás de la parte de aplicación de ecuaciones de segundo grado. Ahora vemos también funciones donde vamos a ver ecuaciones de segundo grado, que es la función cuadrática. ¿Ya? Entonces, como cuando hemos visto, ¿no ve? Cuando teníamos ecuaciones lineales, hemos visto la ecuación lineal, ¿no ve? La función lineal hemos visto, que eran rectas. ¿No ve? Entonces, cuando hemos visto ecuaciones lineales, hemos visto la función lineal, que eran rectas. Ahora hemos visto ecuaciones cuadráticas, ecuaciones de segundo grado. Y vamos a ver lo que es la función cuadrática, que en este caso ya no van a ser rectas, sino van a ser parábolas. ¿Ya? Y dependiendo de los coeficientes, vamos a ver que pueden ser de cualquiera de esos dos tipos. Entonces, ¿qué tenemos? Función cuadrática. La función cuadrática no es más que una función polinomial de la forma
y igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c pertenecen a los reales y el a tiene que ser diferente de 0. ¿No? Entonces, eso nomás es una función cuadrática, una función de este tipo. Y podemos ver las siguientes propiedades que se tienen. Ya dice, la función cuadrática representa una parábola. Si ya les he dicho, ¿no ve? Es una parábola, la cual puede ser cóncava hacia arriba o puede ser cóncava hacia abajo. ¿Ya? Entonces puede ser una parábola de este tipo o de este tipo, dependiendo de qué número o qué signo va a tener el término a, ya el término que le acompaña al x cuadrado. ¿Y qué dice? La función toma su valor máximo o mínimo en el punto, en este par ordenado. Entonces, cuando estamos viendo la función cuadrática, obviamente ya estamos viendo, imaginándonos su gráfico, ya les he dicho, una parábola, y estamos viendo que está representado en el plano cartesiano. Y ahí los puntitos, los elementos, son pares ordenados. Entonces, nos está diciendo que el punto máximo o mínimo, que también se llama vértice, es este punto. Es decir, en las abscisas es menos b sobre 2a y en las ordenadas 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Ya, entonces este puntito está representado por este par ordenado. ¿Y qué más nos dice? Si a, es decir, si el coeficiente que le acompaña al x cuadrado es mayor a 0, entonces la parábola es cóncava hacia arriba. Es decir, si nosotros tenemos, cuando nos den una ecuación lineal, perdón, una ecuación cuadrática, una función cuadrática, nos vamos a fijar en el que le acompaña al x cuadrado. Dice que si va a ser positivo, va a ser su gráfica de esta forma. Si va a ser negativo, va a ser de esta forma, ¿ya? Y si va a ser de esta forma, entonces su vértice va a representar un punto mínimo de la función, y si va a ser de esta forma, un punto máximo, ¿no? Entonces, eso. Si la gráfica intersecta al eje X en dos puntos, estos se conocen como solución o raíces de la ecuación, de esa ecuación. Ya, es decir, si intersecta al eje X, quiere decir que el Y vale 0. Si el Y vale 0, entonces haya lo que son las raíces, que aquí está. Si es tangente a lo que es el eje X, dice que la ecuación va a tener solamente una raíz, claramente porque solamente va a chocar una vez al eje X. Y su raíz va a ser eso, ¿no? Como lo que igual hemos visto antes. En caso de que la función no intersecta al eje X, entonces no va a haber soluciones reales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una parábola, tenemos el eje cartesiano, entonces la parábola puede tanto chocar al eje X o intersectar al eje X o ni chocar ni intersectar, ¿no? Entonces, en el caso de que lo choque en dos puntos, tiene dos raíces esa ecuación cuadrática que está representando la función. Y si lo choca solamente de modo tangencial, solamente una solución para esa ecuación cuadrática. Y si no le choca nada, entonces no tiene ninguna raíz. Entonces, gráficamente se puede ver esta parte también. Ustedes ya han llevado la parábola, ¿han hecho la parábola en geometría? ¿Han avanzado? Porque las circunferencias sí sé que han avanzado. ¿Parábola han hecho? No. Aún no. Ya, entonces luego lo van a ver. Entonces, hay diferentes maneras, ¿ya? Ustedes cuando vean la parábola en sí como tema, van a identificar el modo de su gráfico dependiendo de la escrita que tiene la ecuación. Ya, entonces van a determinar el foco, el vértice, las ecuaciones de las directrices, ejes de simetría y demás. Ya, ahí lo van a ver a más detalle. Aquí vamos a verlo simplemente un bosquejo de lo que es su gráfico, ¿ya? No, esto no es solamente es un bosquejo, así cuando nosotros nos damos tablita de valores para cuando queremos graficar ecuaciones que no son lineales, estamos haciendo más que todo un bosquejo de su gráfico,
¿ya? Cuando nosotros tenemos ecuaciones lineales, ya hemos dicho, basta que nos demos 2 puntos y tenemos la recta. Aquí no es así, ¿ya? Entonces, esto solamente nos sirve para dar un bosquejo de lo que es la gráfica. Entonces, ¿qué nos dice en este problema? Graficar la ecuación e indicar las raíces. Entonces, para nosotros graficar, bosquejamos, nos damos puntitos para ver dónde estará en el plano cartesiano ubicado y de qué tipo será la ecuación, de qué tipo será la gráfica de la ecuación. En este caso ya sabemos, es una ecuación cuadrática, por tanto es una parábola. De entrada eso ya sabemos, es una parábola. No sabemos, y otra cosa que sabemos es que como el término que le acompaña al x cuadrado es positivo, va a ser una parábola cóncava hacia arriba, ¿no ve? Esos dos ya sabemos de entradita. Después nos damos valores para x, valores y que nos van a permitir determinar pares ordenados. Es decir, si x vale menos 6, ¿cuánto vale y? Entonces reemplazan, ¿no? Aquí si x vale menos 6, reemplazamos en vez de x menos 6 y obtenemos y igual a 0. Y obtiene el par ordenado, en este caso, ¿qué par ordenado? El par ordenado menos 6, 0. Y lo grafica, aquí está, menos 6, 0. Después, ¿qué pasa si x vale menos 5? Si x vale menos 5, tiene que y vale menos 6, entonces obtiene el par ordenado menos 5, menos 6, y lo ubica en el plano cartesiano. Menos 5, menos 6, aquí está ese puntito. Y así, ¿no? Se da diferentes puntitos para obtener lo que es puntitos por donde va a pasar la parábola, ¿no? Y lo grafica. Y ve, ¿no? Donde y se hace 0. Donde y se hace 0 es en menos 6 para x y en 1 para x. Está aquí, ¿no? Menos 6 para x, 1 para x. Entonces, esas son las raíces de la ecuación, de esta ecuación cuadrática. Donde y se hace 0 son las raíces de la ecuación. Entonces, ahí vemos, ¿no? Un poquito también de lo que es soluciones de ecuaciones de segundo grado. Otra cosa que podemos ver también en lo que es la función cuadrática, pueden presentarles problemitas de este tipo, ¿no? Encuentra las coordenadas del vértice, las raíces y traza la gráfica de la parábola tal. De hecho, de entradita ya sabemos de qué tipo va a ser esta parábola. Me fijo en el coeficiente de x cuadrado, es 1, positivo, entonces ya sé que va a ser de este tipo. Después, ¿qué más? Para hallar el vértice. Para hallar el vértice tienen la formulita, aquí está. La formulita dice que es esto. Para las abscisas, menos b sobre 2a. Para las ordenadas, menos 4c, menos b cuadrado sobre 4a. Entonces, identifica, ¿no? A es igual a 1, b es igual a menos 4, c es igual a 4. Y reemplaza para hallar el vértice. Entonces, el vértice, reemplazando valores de a, b, c en este par ordenado, y haciendo diferentes operaciones obtiene 2, 0. ¿No? Entonces, el vértice es el punto 2, 0. Aquí está el vértice, lo grafica el puntito. Y para hallar los demás, por dónde va a pasar la parábola, los demás puntitos, tabla de valores. ¿Verdad? Si x vale menos 1, ¿cuánto vale y? 9. Entonces, el par ordenado menos 1, 9. Entonces, ubica menos 1, 9. ¿Dónde está? Aquí debe estar. Después, si x vale 0, ¿cuánto vale y? Si x vale 0, y vale 4. Entonces, el 0, 4. Entonces, 0, 4. Gráfica. ¿No? Ya teniendo los puntitos, pues realiza la gráfica de la ecuación, de la función lineal en este caso. Y vemos, ¿no? En este caso que la ecuación es tangente al eje x. Por tanto, tiene una sola raíz esta ecuación. X cuadrado menos 4x más 4, una sola raíz, ¿no? Porque estamos viendo que la gráfica es tangente al eje x. Solamente corta en un puntito. Lo toca en un puntito. En el punto para x, 2. Para y es 0. ¿Ve? Entonces, x igual a 2 es una raíz. Eso. Y pues también eso, lo de la función cuadrática en problemitas de aplicación se nos presenta para hallar lo que son máximos y mínimos de diferentes problemitas o en optimización. Ya esto solo a modo de ejemplo, que no creo que entre, pero igual para que sepan.
se pueden encontrar con este tipo de problemitas. Dice, para encontrar la solución óptima, es decir, hallar máximos o mínimos de problemas, es necesario plantear una función cuadrática. La abscisa del vértice representa el valor que optimiza a la función y la ordenada es el valor óptimo. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos, cuando tenemos y igual a x más b, no, a x cuadrado más bx más c, dice que el valor que va a optimizar a la función va a ser el valor que vamos a hallar para x, y reemplazando ese valor para hallar y, vamos a tener el valor óptimo. Como por ejemplo, dice, encuentra dos números cuya suma sea 20 y su producto sea máximo. Entonces, dos números que nos den sumados 20, pero que al multiplicarlos nos dé un valor máximo. Entonces, por ejemplo, aquí dos números cuya suma sea 20 y su producto sea máximo. Podemos darnos diferentes, ¿no ve? O sea, solamente para analizar. Dos números cuya suma sea 20, por decir, puede ser el 10 y 10, ¿no ve? 10 y 10 es 20. Y su producto, ¿cuánto es? 10 por 10 vale 100. Otro número que nos podemos dar, ¿cuál puede ser? 19 más 1. 19 más 1 es 20, pero su producto, ¿cuánto es? 19 por 1 es igual a 19. Entonces vemos, ¿no ve? Dado cualquier numerito que sume 20, su producto puede variar. Aquí, por ejemplo, tenemos 19, aquí tenemos 100. Entonces, aquí en este problemito, por ejemplo, nos dice cuánto valdrá esos numeritos para que cuando yo los multiplique tenga un número máximo. Entonces, ahí es, en problemitas de ese tipo, es donde podemos aplicar lo que es la función cuadrática. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos da, ¿no? El primer número voy a denotarlo por x. El segundo número, para que sumado con este me dé 20, tiene que ser 20 menos x, ¿no? Porque lo voy a sumar y voy a obtener 20. Entonces, los números son x y 20 menos x. Su producto va a ser x por 20 menos x. Y ahí es donde obtiene la función, ¿no ve? El producto de estos dos va a ser x por 20 menos x, que es 20x menos x cuadrado. Y ya saben, ¿no? Tienen una ecuación cuadrática y su máximo o mínimo se da en el vértice. Entonces, hallan pues el vértice. ¿Cuál es el vértice? El vértice, ya hemos dicho, tiene estas coordenadas. Para x tiene menos b sobre 2a. Reemplazando valores, en este caso a vale menos 1, b vale 20, c vale 0. Reemplazando valores obtiene para x, es decir, para las abscisas, igual a 10. Entonces, sabemos que en el vértice tiene máximo o mínimo. En este caso, este 10 va a representar lo que es el valor máximo. ¿Ya? Porque además, en este caso, igual pueden darse cuenta aquí, ¿no? El que le acompaña al x, ¿quién es? Menos 1. Entonces, la ecuación, ¿cómo va a ser su gráfica? Así, ¿no ve? Y aquí va a estar el vértice. Entonces, en el vértice va a tener el valor máximo para y. ¿Y en qué valor? En x igual a la abscisa. En este caso, la abscisa, calculando, salía 10. Y el valor de la ordenada, ¿cuánto va a ser? Si x vale 10, entonces la ordenada vale 10. ¿No ve? Entonces, justamente salen los valores de 10 para el primer número y 10 para el segundo. Entonces, dice que si nosotros tomamos 10 y 10, suma 20 y su producto es 100. Dice que si nosotros buscamos otro número, tal que sumados me den 20, y vamos a ver que su producto siempre va a ser menos que 100. Es decir, si ustedes se toman 18 más 2, que es 20, 18 por 2 va a ser menos que 100. Y cualquier otro número que ustedes se tomen y sumen 20, su producto siempre va a ser menor que 100, porque aquí nos está diciendo el máximo solamente se va a dar si los dos números valen 10, en ese caso. ¿No? Entonces, esos problemitas pueden aplicar lo que es la parte de función cuadrática.
Bien, otra de las cosas importantes que se tiene cuando hablamos de ecuaciones de segundo grado son qué relación tienen sus raíces. ¿Ya? Si nosotros hallamos la raíz 1 o la raíz 2, ¿qué cumplirá? Dice que si nosotros sumamos, si tenemos la raíz 1 o la raíz 2 de una ecuación, dice que si lo sumamos, vamos a obtener estas ecuaciones que están aquí anotadas. Si sumo las ecuaciones, las raíces 1 y 2, voy a obtener esta ecuación. Si multiplico las raíces, voy a obtener esta ecuación. Es decir, si sumo la raíz 1 más la raíz 2, voy a obtener menos b sobre a. Esto considerando la ecuación de este tipo. Entonces aquí tengo la ecuación dada. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Dice, si nosotros tenemos esa ecuación y hallamos sus raíces, que tenga raíces x1 y x2. Entonces aquí puedo poner con raíces x1, x2. Entonces dice que x1 más x2 va a ser menos b sobre a. Y x1 por x2 va a ser c sobre a. ¿Y de dónde ha sacado esto? Simplemente ha reemplazado, ¿no ve? Hallando las raíces con la fórmula general, ha reemplazado, ¿no? Es, ha hecho operaciones y ha obtenido. Que nos interesa solamente el resultado ahorita. Si quieren desglosarlo o más a profundidad, aquí está. ¿De dónde ha venido? De aquí, de esto. Lo mismo para la multiplicación de raíces. ¿De dónde ha venido? De reemplazar las raíces que se encontraba con la fórmula general, haciendo simplificaciones y demás. Pero esto es lo importante. Suma de raíces nos sale menos b sobre a. Multiplicación de raíces nos sale c sobre a. ¿Ya? Entonces, esas son las relaciones que existen considerando las raíces de una ecuación de segundo grado. Entonces, se les puede presentar en los siguientes problemitas esa parte. Les dice, hallar el valor de la suma de las raíces de la ecuación. Entonces, ustedes pueden hacer por dos pasos aquí, ¿no? Por dos métodos. Uno, determinando A, B y C y utilizando la formulita. La suma me da menos B sobre A, la multiplicación me da C sobre A. Entonces, dependiendo de qué les está pidiendo. Por ejemplo, aquí la suma de las raíces. Entonces, hallan los valores A, B, C y reemplazan. ¿No? Aquí está. La suma me da menos B sobre A. Reemplaza menos B sobre A y obtiene menos 1. Y pueden comprobarlo hallando sus raíces de este y verificando que realmente les sale ese resultado. Lo mismo aquí, encuentro el valor del producto de las raíces. Entonces, ubican, ¿no? ¿Quién es A? 1, B, menos 6, C, 9. Entonces, el producto de las dos raíces me da C sobre A. Entonces, simplemente reemplaza. C vale 9, A vale 1, 9. Entonces, el producto de las dos raíces había sido 9. ¿Y cómo comprueban? Entonces, hallan por cualquiera de los métodos que prefieran la solución de estas raíces, de esta ecuación, hallan sus raíces. En este caso le ha salido 3, 3. Y multiplicándolo le ha salido 9, que de verdad el producto había sido 9. ¿No? Pueden verificar. Entonces, en esos casos les sirve para verificar, para utilizar en ese tipo de ejercicios la relación que existe entre las raíces y su producto y su suma. A ver, ¿qué es? Ya. Bien. Ahora, también pueden deducir lo que es, si a ustedes les dan, ¿no? Les dan las raíces, les dan dos números y les dicen que reconstruyan la ecuación. Entonces, pueden tener esos casos también, ¿ya? Donde les dicen, les doy las raíces, ahora díganme cuál es la ecuación. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Digamos, les dan las raíces y verifican, ¿no? Reemplazan nomás. Entonces, tienen las raíces 1 y 2. Tienen la ecuación que quieren ustedes reconstruir.
Entonces, saben que para este tipo de ecuaciones, sus suma de raíces que les tiene que dar, en este caso la suma de raíces, les da ¿cuánto? Suma de raíces menos b sobre a. Entonces, menos b sobre a, en este caso sería directamente menos b, y para el producto, que sería C sobre A, sí. Directamente C. ¿No ve? Entonces, reemplazando para la suma y producto, tienen que la suma para para esta ecuación les da menos B y la multiplicación simplemente C. Entonces, ya tienen cuánto vale el término B. El término B no es más que menos x1 menos x2, ¿no ve? Multiplicando por menos 1 a los dos lados de la igualdad, obtienen B. Y el C, pues, es x1 por x2. Entonces, la ecuación va a ser ¿qué? X cuadrado más B por X más C igual a 0, que sería en este caso X cuadrado menos B, ¿cuánto valía? X1, perdón, menos X1 menos X2, que luego factorizan al menos, ¿no? Y el C vale X1 por X2, nada más. Como por ejemplo aquí les da, ¿no? El menos 3 y 5 les dice que son raíces de la ecuación. Y encuentran la ecuación, les dice. Entonces, ustedes ven el x1 menos 3, la raíz 2, 5. Reemplazan x cuadrado menos x1 más x2, en este caso menos 3 más 5, que sería menos 2, ¿no? Menos 2x. Menos, ¿quién? La multiplicación de x1 por x2. Perdón, más ¿quién? x1 por x2. En este caso, menos 3 por 5, menos 15, ¿no? Y tienen la ecuación. Entonces, ahí pueden aplicar, ¿no? Lo que son las relaciones entre las raíces de la ecuación de segundo grado. Y por último, aquí con esto vamos a concluir, que se nos pueden presentar ecuaciones de segundo grado, las cuales son provenientes de ecuaciones que implican raíces, ¿ya? Cuando nosotros tenemos ecuaciones donde vemos raíces cuadradas, vamos a ver que al intentar resolverlas nos vamos a topar con ecuaciones de segundo grado. Y esto también, esto también está, ¿no? En la parte de sus ejercicios tienen lo que es ecuaciones con radicales. Entonces, ¿qué dice? En este tipo de ecuaciones se recomienda despejar de la expresión un radical que se eleva al cuadrado, la igualdad, para que se genere una ecuación de primer o segundo grado. En este caso, que existan dos o más radicales, se repite la anterior. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una ecuación donde solo tengamos un radical, como en este caso, dice, si tienes una ecuación que tiene un radical, déjalo en un lado de la igualdad, ese radical, y todo llévalo al otro lado. Ya, entonces, si nosotros nos topamos con una ecuación así que solamente tiene un radical, agarramos ese radical, lo dejamos en un lado de la ecuación y lo demás lo llevamos al otro lado. Como por ejemplo aquí, ¿qué ha hecho? Ha agarrado el radical, lo ha dejado en un lado y el 4 lo ha llevado al otro lado. ¿A ver? El menos 4 con un positivo se ha ido al otro lado. Y de ahí ha elevado al cuadrado, ahí se ha perdido las raíces y ha tenido una ecuación lineal nada más. ¿No ve? Y lineal ustedes ya saben, fácil de despejar. Se les puede presentar, bueno, nuevamente aquí tienen una ecuación que se ve que es solamente una raíz, ¿no ven? No hay en la ecuación dos raíces, una raíz. Entonces, ¿qué hace? Tener siempre el que está con raíz en un lado de la ecuación y todo lo demás en el otro lado. En este caso ya les está dando ya hechito, ¿no ven? Les está dando la raíz en un lado de la ecuación. ¿Y qué es lo que van a hacer? Les dice, eleven al cuadrado ambos lados de la igualdad. Entonces, elevando al cuadrado ambos lados de la igualdad, obtienen esto, ¿no? Elevan y se simplifican las raíces y les queda ¿qué? En este caso tienen lo que estaba dentro de la raíz, 3x cuadrado menos 4x más 1, igual a ¿qué?
este lado desarrolla, ¿no? Este binomio al cuadrado, que sería el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y ahí hace operaciones de todo lo que está en este lado de la igualdad, lo lleva al primer lado de la igualdad y obtiene esta ecuación, ¿no? De aquí ya es fácil. 2x cuadrado menos 6x, factoriza el 2x y obtiene 2x por x menos 3. De ahí tiene que 2x es igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. Es decir, x es igual a 0 o x es igual a 3 y haya como soluciones, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen solamente una raíz en su problemita de resolver una ecuación con radicales, llevan esa raíz a un lado de la ecuación, no importa, cualquier lado, de los dos lados de la ecuación, no importa, pero que esté solito. Entonces, si yo tengo una raíz, entonces hago que esa raíz aparezca solita en un lado de la ecuación y elevo al cuadrado y hago las diferentes operaciones. Pero, ¿qué pasa cuando tengo dos raíces? Como por ejemplo aquí. Aquí tenemos dos raíces. Dice, si nosotros tenemos dos raíces, no nos conviene elevarlo ya nomás al cuadrado, porque vamos a tener este al cuadrado y, claro, se va a perder la raíz. Luego vamos a tener el doble del primero por el segundo y ahí vamos a seguir teniendo raíz. Entonces dice en este caso, ¿qué es lo que conviene? Dice, conviene dejar uno de ellos solito y todo llevarlo allá, igual. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace. Va a dejar solito una de las raíces en un lado de la ecuación y lo demás lo va a llevar al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Aquí está, ¿no ve? Está agarrando el raíz de x más 3 y lo demás está llevando al otro lado. Es decir, 4, lo que está sumando aquí al otro lado va a ir a restar. Y tiene esta ecuación. Teniendo esta ecuación, eleva recién al cuadrado. Elevando al cuadrado, en la primera parte de la igualdad, las raíces directamente desaparecen. En el segundo, tiene que desarrollar el binomio, ¿no? Que sería el primero al cuadrado, que es 16, menos el primero por el segundo por 2, ¿no ves? 2 por el primero por el segundo, que sería 8, en este caso raíz de 5x menos 1, más el segundo al cuadrado, que sería toda esta raíz al cuadrado, ¿no? Y ahí se va a desaparecer las raíces en este lado, pero vamos a tener todavía una raíz ahí adentro. Entonces hace, ¿no?, las operaciones que debe de hacer. Todo esto de aquí lo ha llevado al otro lado a restar, este lo ha ido a restar, y teniendo esta escrita, hace lo mismo procedimiento de que cuando teníamos una sola raíz, dejar en un lado de la ecuación la raíz, dejando en un lado de la ecuación la raíz, nuevamente elevan al cuadrado. Ve aquí. Obviamente después de hacer operaciones, de modo que tenga lo más simple. Por ejemplo, aquí ya podía elevar al cuadrado, pero veo que todos son múltiplos de 2, perdón, de 4 en este caso. Entonces lo ha dividido todo entre 4, en este caso entre menos 4, para que se pierda el signo más. ¿Ve? Entonces, teniendo ya escrito de modo más simple y teniendo en un lado de la igualdad las raíces, nuevamente eleva al cuadrado. ¿No ven? En este caso ya está, lo ha elevado al cuadrado, el primer miembro de la ecuación, y el segundo ya ha hecho operaciones, y ahí sí se ha perdido todas las raíces completamente. Y ha obtenido raíces 13 y 1. Y aquí es lo que les decía, ¿no ves? Siempre verificar que las raíces nos salgan, que cumplan la ecuación, porque cuando nosotros hallamos raíces, nos dicen, ¿no ve? O es esto o es esto. En ningún momento nos está diciendo que los dos siempre tienen que ser solución. Clarito nos está diciendo aquí, o es esto o es esto. O también pueden ser los dos, sí, pueden ser los dos, pero siempre en el caso de raíces a veces falla. Entonces reemplazamos, verificamos que realmente son o no son raíces. Y verificando, por ejemplo, sale que el 13 no cumple la igualdad y no es raíz. En cambio, el 1 sí cumple. Entonces, de aquí descartan el 13 y, por tanto, la raíz solamente es el 1. Entonces, vuelvo a recalcar, cuando nosotros tenemos una ecuación de segundo grado y hacemos su despeje, hallamos su raíz, nos dice o es esta, o pueden ser las dos. Entonces, por eso es siempre bueno verificar. Más que todo cuando tenemos ecuaciones con raíces. ¿Ya? En ese caso siempre verifiquemos
como en este caso. Entonces, vuelvo a recalcar. Cuando tenemos raíces, una sola raíz en la ecuación, agarramos esa raíz y lo dejamos en un lado de la ecuación y todo lo demás lo llevamos al otro lado de la ecuación y resolvemos elevando al cuadrado y haciendo operaciones. Cuando tenemos dos raíces en la ecuación, entonces dejamos a una de ellas solita y elevamos al cuadrado. Haciendo las diferentes operaciones vamos a obtener nuevamente que una raíz no se va a desaparecer. Entonces esa raíz que no va a desaparecer lo dejamos en un lado de la ecuación solito y vamos a elevar nuevamente la ecuación al cuadrado y vamos a hacer operaciones y vamos a obtener el resultado. ¿Ya? Entonces eso. Una raíz nomás, facilito, dejamos en un lado de la ecuación. Dos raíces, hacemos ese procedimiento doble vez. Es decir, dejamos primerito una raíz, elevamos al cuadrado, hacemos operaciones. Después va a seguir habiendo una raíz, entonces esa raíz que nos ha quedado lo vamos a dejar solito en un lado de la ecuación y nuevamente vamos a elevar al cuadrado. Y vamos a obtener, mediante operaciones, diferentes resultados. Con eso concluimos. ¿Sí? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Lisa, una pregunta. ¿Sí? Se ha aplicado productos notables en 4 menos raíz de 5x menos 1, ¿no? ¿En cuál parte? ¿En qué línea? ¿Aquí de ¿Dónde? este ejercicio me hablas? De arriba. Abajo. Ahí. Exacto, ahí. Así se ha desglosado este binomio. El primero al cuadrado, eso me dices, ¿no ve? Sí, Lisa. Para esta parte, aquí de hecho desaparece nomás la raíz, ¿no ve? X más 3. Aquí el primero al cuadrado, que sería 16, menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por 4, 8, multiplicado por este, que sería menos 8 raíz de 5x menos 1, más el segundo al cuadrado, que sería raíz de 5x menos 1 al cuadrado. Ahí, Lisa, perfecto. Gracias. De nada. Muy bien, chicos. Entonces, quedamos aquí. Y ya pueden, ¿no?, estar resolviendo los ejercicios también que están planteados en su banco de preguntas. Para esta parte sí tienen nomás ejercicios para resolver. ¿Ya? Vamos a quedar aquí. La siguiente clase ya vamos a hacer lo que es ecuaciones, sistemas de ecuaciones y luego ya, pues, por división sintética para polinomios en general. ¿Tienen alguna duda, consulta? Y si no, vamos a quedar ahí. Muy bien, chicos. Entonces, nos reencontramos el día miércoles. Estudien, practiquen, tienen ejercicios. ¿Está bien? El día miércoles nos reencontramos, chicos. Hasta luego. Hasta el miércoles, Inge. Hasta el miércoles.